Si tu sueño es estudiar medicina y quieres conocer cuáles son tus opciones para poder estudiar en la mejor universidad de México y la segunda mejor universidad de toda Latinoamérica según el ranking mundial de universidades del año 2023, la UNAM, tengo que decirte que estás en el lugar correcto. Hoy te voy a platicar cómo tú lo puedes lograr así como yo un día lo logré. Bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Abby Medrano y no dudes en quedarte a ver todo el video completo. De lleno al tema y te voy a contar las opciones que tú tienes para poder entrar a la UNAM. En la UNAM tú tienes dos opciones. Número uno, considerado el camino más difícil, que es el examen de admisión, y número dos, la considerada el camino más fácil, que es considerado el famoso pase reglamentado. Te voy a contar un poquito sobre los dos, pero yo opté por tomar el pase reglamentado, pero quiero darte un panorama completo y explicarte el por qué yo elegí el pase reglamentado. Y para esto te voy a hablar un poquito sobre estadísticas. Vamos a primero hablar sobre el examen de admisión y te voy a hablar sobre estadísticas del año 2021, donde la UNAM hizo una única aplicación del examen. Usualmente la UNAM hace dos aplicaciones al año, que es febrero y junio, para dar oportunidad a más estudiantes para poder obtener un lugar. Sin embargo, este año debido a la pandemia, la UNAM hizo una única aplicación. Y pues bueno, vamos a hablar sobre un poquito de estadísticas. En ese año, 167,432 aspirantes se registraron para el examen de la UNAM. ¡Wow! Miles y miles de aspirantes. Pero solo 141,071 presentaron el examen, que fue un 84%. Y de estos, solo 14,058 aspirantes fueron seleccionados, que fue un 8% de los 167,000, y 127,013 aspirantes no fueron seleccionados, que fue un total de un 76%. Y un 16%, que fueron 26,361 aspirantes, fueron los que no presentaron el examen. Pero si nos enfocamos un poquito más en solo los aspirantes que sí presentaron el examen, tenemos que un 90% no fue seleccionado y un 10% sí fue seleccionado. La verdad es que estas son cifras muy impactantes, porque solo un 10% logra obtener un lugar en la UNAM en este año. Para mí es algo muy cañón. Y pues bueno, vamos a hablar de los aspirantes que sí fueron seleccionados, que fueron 14,058. De estos, un 20% lograron obtener un lugar en la UNAM sin haber pasado el examen, y un 80% lograron obtener un lugar en la UNAM con más de 73 aciertos. Y te preguntarás, ¿por qué este 20% logró obtener un lugar en la UNAM? Pues bueno, todo depende obviamente de la carrera para la carrera que estés aplicando. Obviamente, si tú estás buscando una carrera muy demandada como es medicina, pues necesitas tener un examen casi perfecto, y vamos para allá. Hoy les voy a hablar específicamente de la carrera de medicina, porque pues yo estudio medicina, y específicamente de la Facultad de Medicina. Ese año la Facultad de Medicina cortó en 111 aciertos, lo que es muy cañón, porque el examen de la UNAM tiene 120 aciertos, lo que le dio la oportunidad a los aspirantes de equivocarse solo en 9 preguntas. Eso está muy cañón, porque casi necesitaron un examen perfecto para poder entrar a medicina en la UNAM. Y bueno, la verdad es que en 111 aciertos tuvo que cortar debido a la cantidad de aspirantes y la escasez de plazas. Simplemente dieron lugar a 206 aspirantes en Facultad de Medicina. Sin embargo, yo quiero hablar un poquito sobre la cantidad de aciertos. En lo personal, yo considero que haber obtenido ya un total de 100 aciertos lo considero un buen puntaje, y 100 aciertos lo obtuvieron 768 aspirantes que aplicaban para Facultad de Medicina. Sin embargo, ellos se quedaron sin un lugar debido a que no había suficientes plazas. Si la UNAM hubiera cortado, si Facultad de Medicina hubiera cortado en 100 aciertos, tuvieron que haber dado 768 plazas, de las cuales pues no había suficientes. Por lo tanto, tuvieron que cortar en 111 aciertos. Y pues bueno, cada año, y en específico este año, en el 2021, el 70% de los aspirantes se concentraron en 12 licenciaturas, de las más demandadas, y la primera y la número 1 fue médico cirujano. Y pues bueno, de hecho les voy a hablar sobre el top 10 de carreras más demandadas, y para que vean, el número 1 está medicina en Facultad de Medicina, en el número 4 está medicina en FES Iztacala, y en el número 7 está medicina en FES Zaragoza. Las tres facultades están
en el top 10 de las carreras más demandadas del examen de la UNAM. Y pues bueno, sobre médico cirujano en Facultad de Medicina mencionamos los 111 aciertos, en FES Iztacala pedían 105 aciertos y en FES Zaragoza 106 aciertos, lo cual es bastante alto y casi necesitaban un examen perfecto, pero sobre todo para Facultad de Medicina, que es la más solicitada cada año. Y algo que también me pareció muy interesante y muy choqueante y muy cañón es que la cantidad de aspirantes que compiten por un lugar. En Facultad de Medicina, 87 aspirantes competían por un lugar. En FES Iztacala, 52 aspirantes y en FES Zaragoza, 83 aspirantes, lo cual se convierte en algo muy competitivo y en algo más complicado de poder obtener un lugar en la UNAM. Y pues bueno, esto nos lleva a estadísticas muy cañonas de decir solo el 8% de los aspirantes totales obtuvieron un lugar en la UNAM. Y ahora es aquí donde les voy a hablar sobre el famoso pase reglamentado. ¿Qué es el famoso pase reglamentado? Esto es algo muy interesante porque el 100% de las personas que eligen el pase reglamentado, que cumplen con los requisitos, obtienen un lugar en la UNAM, el 100%, pero obviamente no es así de fácil. Necesitas cumplir con ciertos requisitos que te van a pedir dependiendo de la carrera que tú quieras. Pero bueno, ¿qué es el famoso pase reglamentado? Literalmente es evitar hacer el examen de admisión si tú estudiaste en alguna prepa de la UNAM, es decir, CCH, cualquier CCH, Escuela Nacional Preparatoria o algún bachillerato a distancia que pertenezca a la UNAM. Si tú estudiaste en algunas de estas prepas, tú ya eres candidato para poder elegir el pase reglamentado y tener que evitarte el estrés de presentar un examen de admisión que, como ya vimos en las estadísticas, está muy cañón pasar. Y sobre todo, no porque el examen sea imposible de pasar, sino porque realmente la cantidad de plazas que hay es muy limitada. Y de hecho, un gran porcentaje, más del 50% de los lugares los reservan para aquellos estudiantes que vienen con pase reglamentado y el resto lo dejan para los que vienen con examen de admisión. Entonces, aún mayor ventaja tiene el pase reglamentado. Y pues bueno, para el pase reglamentado necesitas cumplir con requisitos básicos como es haber concluido el bachillerato en un máximo de 4 años y tener un promedio requerido para la licenciatura y facultad que te estén pidiendo. Cada año es como el examen de admisión, depende de los aspirantes, de la demanda. Cada año también cambia el promedio que la facultad te va a pedir. En este caso voy a hablar también sobre algunas estadísticas, pero va variando, pero es importante el poder tener el promedio y vamos a hablar sobre que más allá del promedio mínimo. En el año en el que yo apliqué medicina pedía un promedio mínimo de 9. Sin embargo, lo ideal y para asegurar tu lugar en la facultad necesitas tener un promedio un poco más alto de lo mínimo para poder asegurar, porque realmente es simplemente una referencia. Cada año te dan los resultados del año pasado para que tú tengas una referencia sobre cuánto pidió de promedio la facultad del año pasado y entonces te des una idea de cuánto probablemente pueda pedir. Pero no es como tal algo asegurado que ya te digan si esto va a pedir este año, porque depende de la cantidad de alumnos que aspiren y de la demanda y la oferta. Y pues bueno, para esto también es importante poner atención en cuántos extraordinarios se realizaron durante el bachillerato, en cuánto tiempo terminaste el bachillerato. Y bueno, esto es importante porque obviamente depende de la demanda, se van a ir primero van a empezar con los alumnos que tienen el mejor promedio y que no hicieron ningún extraordinario. Y de ahí van a ir hacia abajo hasta donde se terminen las plazas y ahí van a cortar con el promedio. Como lo dije, en el año que yo apliqué fue un promedio de 9. Entonces, pues mis compañeros y todos los que queremos estudiar medicina nos fuimos por un promedio un poco más arriba del 9 para poder asegurar nuestro lugar. Y entonces es importante no descuidar tu promedio durante los 3 años. Si tú ya lograste entrar cuando vienes de secundaria, prepa, si ya lograste entrar en una prepa de la UNAM, solo lo único que tienes que hacer es cuidar tu promedio y echarle ganas para no reprobar ninguna materia y sobre todo lo más importante para terminar tu bachillerato en 3 años. La verdad es que si no lo terminas en 3 años todavía puedes aspirar al pase reglamentado, pero si tú estás buscando una carrera tan demandada como lo es medicina,
las posibilidades van a ser muy, muy reducidas y casi nulas si no terminaste la prepa en 3 años. Entonces, al momento de registrarte, tú tienes que elegir 2 opciones. En el pase reglamentado te dan tu primera opción y tu segunda opción. Si no te quedas en la primera, pues te van a mandar a la segunda. En la primera opción tú puedes elegir la carrera en el plantel que tú quieras. Es decir, el área, ya sea área 1, 2, 3 o 4. Pero también depende de qué es lo que tú quieres. Puede ser una carrera demandada o una carrera no demandada. Y bueno, número 2, la segunda opción. En esta opción es un poquito diferente porque la carrera ya no puede ser una carrera demandada. Por ejemplo, ya no podrías meter en segunda opción medicina. Por ejemplo, en primera opción yo metí medicina FES Iztacala. En segunda opción yo no podría meter medicina FES Zaragoza porque es una carrera muy demandada. Y a pesar de que es otro plantel, es una carrera muy demandada. Entonces, en primero, medicina, y en segundo, la carrera que tú quieras, pero no puede ser demandada y no tiene que tener requisitos adicionales. Eso te lo van a explicar un poquito más cuando te hablen del pase reglamentado, si es que tú estás estudiando en una prepa de la UNAM, porque hay ciertas carreras que son de ingreso indirecto o que necesitan requisitos adicionales a lo normal. Entonces, que tienes que hacer un examen extra, una aplicación especial. Por ejemplo, ciencias genómicas, eso es una carrera que necesita, o ciencias forense, que son de ingreso indirecto, es decir, que necesitas hacer una aplicación especial para esas carreras. Entonces, en tu segunda opción no puedes poner una carrera demandada y no puedes poner carreras que tengan requisitos adicionales. Y pues eso sería todo. Solo tienes 2 opciones. Y dependiendo si te quedas en la primera, pues obviamente perfecto. Y si no, para eso te piden una carrera menos demandada para asegurarte que no te vas a quedar sin un lugar en la UNAM. Y pues bueno, cada año hay un promedio de corte, como ya les había mencionado, y les hablan de un año anterior para que tengan una referencia. Pero es exactamente eso, solo una referencia. No es exactamente lo que te van a pedir ese año. Por ejemplo, vamos a hablar del año 2021 también. En el pase reglamentado, Facultad de Medicina pidió un promedio de 9, FES Iztacala pidió un promedio de 8.90 y FES Zaragoza un promedio de 9. Entonces, realmente las cosas no han cambiado tanto. Yo apliqué hace 4 años y también me pedían 9 de promedio. Entonces, pues la verdad es que las cosas no han cambiado tanto, pero obviamente no hay que confiarse. Lo importante y lo que yo te recomendaría es ir más allá del promedio mínimo, no tener extraordinarios y terminar tu bachillerato en un máximo de 3 años. Y pues bueno, como ya lo oíste, la verdad es que son 2 opciones súper diferentes y es por eso que yo elegí el pase reglamentado, porque yo sabía que yo quería entrar a la UNAM. De hecho, cuando yo tenía 15 años y yo tenía que entrar a la prepa, me acuerdo mucho que mi mamá quería que yo estudiara en el Poli, porque mi hermana, la que sigue de mí, ella había estudiado en la UNAM y la verdad es que en un CCH, y la experiencia fue un poquito diferente a lo que se esperaba. Entonces mi mamá me dijo, tú no vas a entrar a la UNAM, tú vas a entrar al Poli. Y entonces la verdad es que yo me aferré y dije no, porque yo ya sabía, yo siempre supe que quería estudiar medicina y yo ya sabía lo del pase reglamentado. Entonces le dije a mi mamá, por favor, yo quiero estudiar en la UNAM porque tengo el pase reglamentado y porque no tengo que estresarme por un examen de admisión. Porque incluso si tú estudias en el Poli, en una prepa del Poli, tienes que hacer examen de admisión para la Universidad del Poli. Entonces, pues al final de cuentas, y si no es un examen imposible de pasar, es un examen donde de todas maneras te vas a estresar, porque al final de cuentas es un examen que tienes tiempo contado, son muchas preguntas y obviamente de eso depende tu futuro. Entonces, evidentemente yo sabía que yo no me quería someter a tal estrés y por fin me dieron la oportunidad, me dijeron, bueno, está bien, pero no te puedes meter a un CCH. Busca una prepa que no esté tan lejos de la casa y que tenga una buena reputación. Y pues yo en mi emocionada búsqueda de poder encontrar una prepa que fuera acorde a lo que me estaban pidiendo, llegué a la famosa Escuela Nacional Preparatoria Pedro de Alba número 9. La verdad es que una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida fue haber estudiado en esa prepa. Una prepa bellísima, en una área bastante tranquila. Tenías muchas cosas cerca, tenías una plaza, tenías el billar, tenías muchas cosas, boliche. Y la verdad es que el ambiente en la prepa era súper tranquila.
La puerta era abierta, así que pues obviamente los estudiantes pueden entrar y salir cuando quisieran. Sin embargo, dentro de la prepa el ambiente era muy tranquilo porque había prefectos. La neta te sentías como en una secundaria, pero más grande. Yo venía de una secundaria súper chiquita donde solo tenía como 12 compañeros y de pronto llegué a la prepa donde tenía como 45 y fue como de wow, ¿qué es esto, no? Entonces, pero el hecho de que había prefectos, la verdad es que se sentía como una secundaria, pero más grande, porque ellos se encargaban de mantener el orden adentro, ¿no? A veces eran un poquito más intensos, como de no puedes hacer ruido, no pueden tocar en los pasillos, no pueden poner música. Pero bueno, eso aseguraba que el ambiente en el plantel era bastante tranquilo. Nunca me tocó realmente enfrentarme a situaciones complicadas o que los porros, ¿no? Porque creo que una de las mayores preocupaciones de los papás, creo que sobre todo incluso de los estudiantes, de entrar a una escuela pública es que el ambiente es muy pesado, ¿no? Pero la verdad es que yo, hablando de mi experiencia en la prepa, no me fue totalmente fabulosa. Yo lo amé, mis 3 años que estuve ahí, fue súper tranquilo, disfruté muchísimo, aprendí mucho, conocí mucha gente muy bella y fue una de las mejores decisiones. Y al terminar esos 3 años, cuando tuve que elegir para el pase reglamentado, yo ya sabía que quería estudiar medicina. Por lo tanto, realmente cuidé mi promedio muchísimo durante los 3 años y salí con un promedio de 9.6 de la prepa. Entonces, pues prácticamente tenía asegurado mi lugar en medicina. Y yo decidí elegir FES Iztacala porque me quedaba un poco más cerca que CEU, a pesar de que tenía el promedio para irme a CEU. Pero bueno, ya después hablaremos un poquito más sobre por qué decidí irme a FES Iztacala y cuál fue mi experiencia después de ya 4 años de estar estudiando medicina. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya servido de mucho esta información que yo te compartí. La verdad es que yo siempre te recomendaría estudiar en una prepa de la UNAM. No es que lo tengas garantizado, pero es muchísimo más sencillo y menos estresante que el examen de admisión. Y no porque, como ya lo mencioné, no porque el examen sea imposible de pasar, sino porque las plazas son limitadas y porque dejan la mayoría de los lugares para los estudiantes que vienen de prepas de la UNAM. Entonces eso ya te deja muchísimas menos ventajas. Y con el pase reglamentado, si tú te encargas de cuidar tu promedio, si terminas el bachillerato en 3 años, si no presentas extraordinarios, te aseguro que casi tienes tu lugar garantizado en cualquier universidad, en cualquier plantel o facultad y en cualquier licenciatura que tú desees. La verdad es que es un gran regalo que la UNAM te da y hay mucha gente que no lo aprovecha y a la hora de entrar a la universidad y quieren entrar a la UNAM no logran pasar el examen de la UNAM o no logran obtener un lugar a pesar de tener un buen puntaje. Y es muy triste cuando sinceramente solo tienes que aplicar para la prepa, que es un examen de Comipems, que la verdad es que no es tan complicado, son 128 aciertos y depende de la prepa también pues qué puntaje te van a pedir, ¿no? En prepa 9 en mi año me pedían 106 aciertos y yo tuve como 111, así que pues entré sin problemas a la prepa 9, disfruté muchísimo mi tiempo y obtuve mi lugar en donde yo soñaba, en medicina, en la UNAM, y me siento muy feliz de haber tomado esa decisión. Y la verdad es que 100% te lo recomendaría. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya servido de mucho mi video. Y pues si tienes alguna pregunta o cualquier cosa, cualquier comentario, házmelo saber, ya sea a través de Instagram, de mis redes sociales o en los comentarios. Aceptaré cualquier tipo de pregunta. Y si en algo te puedo ayudar, adelante. Y pues espero que hayas disfrutado el video de hoy. Y nos vemos en la próxima semana. Bye.